Bien, en esta oportunidad voy a realizar la resolución de ecuaciones diferenciales de Riccati, Lagrange y Bernoulli. Mi nombre es John Clinton Miller Monacid, de código 0071376018 de la carrera de Ingeniería Civil, cuarto ciclo, correspondiente al curso de cálculo 4. Bien, para ello voy a partir del primer concepto de ecuación diferencial de Riccati. Entonces, nos dice que es aquella que se puede expresar a través de una solución particular de la ecuación diferencial respecto a x o y, que nos permite la solución de la ecuación diferencial mediante un cambio de variable final. Por ejemplo, esta es la estructura que nos expresa la ecuación de Riccati como p de o de x por dy sobre dx más p1 de x que está en función de x por y es igual a q en función de x y al cuadrado más r de x. Bien, el ejercicio de la ecuación diferencial de Riccati que se nos ha planteado es x al cubo y' es igual a x a la 4 y al cuadrado menos 2x al cuadrado y menos 1. Y nos da una sustitución, solución en particular con respecto a y sub 1 que es igual a x al cuadrado. Como primer paso de la resolución va a ser identificar si es una ecuación diferencial de Riccati o no lo es en su defecto. Entonces, esta es por definición la que se nos dio. Y por ejemplo, consideremos que en este caso satisface partiendo de, por ejemplo, r de x es igual a 1, cumple que está en función de x, puede ser 1, una constante o de x, en este caso y al cuadrado cumple con y al cuadrado y q de x es una función cualesquiera en función de x y está en función de x, x en la 4, en el segundo y p de x también, que en este caso es 2x al cuadrado, cumple. Y por último, sería dy sobre dx, sería y', y p sub 0 de x, que también es otra función, es x al cubo, que estaría cumpliendo finalmente con, y podemos identificar finalmente que es una ecuación diferencial de Riccati. Como segundo paso vamos a comprobar si la solución particular de y sub 1 nos satisface en la ecuación diferencial que se nos dio de ejercicio. Esta es la solución que se nos da y a partir de aquí podemos derivar y obtener que menos 2x a la menos 3 sería y' de 1. Entonces, este y' vamos a considerarle como y', vamos a evaluar aquí en y' y este y en esta y y en esta y. Reemplazando esos valores obtenemos esta ecuación en ambos miembros. Entonces x al cubo pasa a multiplicar en este caso y obtendríamos finalmente que menos 2x es igual a 1 menos 2 menos 1 a partir de este último, por ejemplo, que x a la 4 por x a la menos 4 sería igual a x a la 0, que es 1. Entonces aquí podemos anular 1 menos 1 y obtenemos que menos 2 es igual a menos 2. Esto nos quiere decir que sí satisface la ecuación diferencial de Riccati. Entonces, vamos a hacer el cambio de variable a partir de la solución en particular, que fue en este caso y sub 1. Esta es la solución en particular que nos da el ejercicio que se nos da y podemos relacionarlo con la y general, que va a ser igual a y sub 1 más u elevado a la menos 1. Eso podemos reemplazar el y sub 1 como x al cuadrado, x a la menos 2, perdón, y derivando finalmente cabe mencionar que u se va a considerar como si fuera una función, es decir, va a ser la derivada de una función con respecto a n elevado a la n, entonces se va a multiplicar por la función u, en este caso, ya que no sabemos cuánto puede ser el valor de u, estamos considerando como si una función de g de x, que puede ser en este caso, pero u con fines más prácticos. Tenemos entonces y' es igual a menos 2x a la menos 3 menos u a la menos 2 por derivada de u. Esto de aquí vamos a reemplazar y' en esto de aquí y y en esto y en esto. Reemplazando y distribuyendo estos valores por probabilidad distributiva en cada paréntesis y aquí binomio al cuadrado, obtenemos que
menos 2 es menos x al cubo u a la menos 2 por u' va a ser igual a todo esto. Esto, por propiedad distributiva nuevamente, pasaría a multiplicar por cada miembro, que obtenemos finalmente esto, menos 2 menos x al cubo u a la menos 2 u' va a ser igual a todo esto, y a partir de aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, menos 2 en el primer miembro, menos 2 en el segundo se pueden anular, 1 menos 1 se puede anular, y en este caso 2x al cuadrado por u a la menos 1 por 2x al cuadrado u a la menos 1 se pueden anular, y obtenemos sencillamente esta ecuación final. Aquí despejamos u' es igual a x a la 4 u a la menos 2 menos x al cubo u a la menos 2 u a la menos 2 se van, x a la 4 sobre x al cubo sería x nada más, entonces sería u' menos x. Y bien, aquí tenemos u' menos x. Por concepto de derivada sería du sobre dx es igual a menos x. Esto es lo mismo que u'. Entonces de x pasamos al segundo miembro. De aquí podemos integrar ambos miembros. Y tenemos de esto que es igual a u menos x a la 4, x al cuadrado sobre 2 más una constante ya que es integral indefinida. Y vamos a determinar como último paso la solución general de la ecuación diferencial a partir de este valor que hemos determinado. Consideremos que hemos hecho un cambio de variable relacionando y general con y sub 1, y hemos obtenido, y sub 1 es la ecuación particular que nos dio en este caso, y por ejemplo podemos reemplazarlo en el valor de u, que es este que no teníamos en un principio, a través de esto. Entonces si lo reemplazamos tendríamos que sería y es igual a x a la menos 2 más paréntesis de u, en este caso u es esto, a la menos 1. Reorganizando finalmente tenemos que y es igual a u entre x al cuadrado más esto, que sería nuestra solución general de la ecuación diferencial de Riccati. Como segundo tema vamos a realizar la ecuación diferencial de Lagrange. Para ello vamos a partir de la conceptualización de la ecuación de Lagrange, que nos dice que es aquella que en principio contiene únicamente funciones derivables con respecto a y. Por ejemplo, tenemos esta que es la estructura de una ecuación de Lagrange, que podemos identificarla a través de esta. En este caso tenemos que y es igual a x función de y' más g función de y' también. Es decir, son funciones derivables de y nada más. Por ejemplo, tenemos esta que nos dice que y es igual a x más raíz de 9y, prima cumple, entonces y' al cuadrado también cumple como una función, Tenemos esto. Lo mismo para este segundo caso, que se puede apreciar a partir de aquí, y a la prima menos 2 cumple en este caso, multiplica por una x, y g de y' también. Bien, entonces nuestro ejercicio de aplicación es este y vamos a nosotros resolverlo. Y como primer paso sería determinar si la ecuación es de Lagrange, si es una ecuación diferencial de Lagrange. Para ello nos partimos de la conceptualización previa que hemos hecho y la estructura que nos menciona que es una ecuación de Lagrange. Entonces tenemos el ejercicio de aplicación y nosotros decimos que cumple con la función, ya que g de y' se vendría a ser esto, y f de y' vendría a ser menos 2y, y el x, que en este caso puede entrar como multiplicando, cumple como multiplicando, ya que se puede reorganizar de ese modo, y todo igualado a y cumple. Bien, entonces como segundo paso vamos a introducir un parámetro, la forma de resolver una ecuación de Lagrange. En este caso nuestro parámetro sería p es igual a y'. Entonces evaluamos aquí. Consideremos que p es una función también. Entonces podemos hacerle cambio. Aquí y es igual a x menos 2p más p al cuadrado. Bien, entonces como tercer paso vamos a derivar con respecto a x. Esto es lo que hemos hecho a partir del parámetro p que hemos establecido. Entonces derivamos.
sería y' es igual a, si derivamos x con respecto a x vendría a ser 1, y en este caso p nosotros consideramos como una función, y sería 2p' más 2p por p', esto porque es una derivada de un producto de p por p, porque p al cuadrado es igual a p por p. Obtenemos finalmente, reduciendo términos, valga la redundancia, a 2p por p'. Obtenemos esta reorganización, ya que p es igual a y', podemos establecerlo a partir de aquí. Reorganizando, tenemos que tenemos finalmente esto, que es 2 por p menos 1 por p' es igual a p menos 1. Aquí podemos hacer un análisis de esto, que donde p menos 1 no puede ser 0, ya que si fuera 0, y si pasamos esto al denominador, 0 entre algo está indefinido. Y en este caso, p menos 1 es diferente de 0, o bien p menos 1 es igual a 0. Este es un análisis, ya que p menos 1 puede ser igual a 0, y esto ya no vendría a dividir, porque no se puede dividir. Y en el segundo caso, cuando p menos 1 sí es distinto de 0, y en ese caso tenemos dos casos, entonces vamos a evaluar caso por caso. En primer lugar, p menos 1 es distinto de 0. Es decir, podemos pasar a dividir, ya que p menos 1 no va a ser igual a 0, entonces aquí vamos a anular p menos 1, p menos 1, entonces p' es igual a 1 medio. Aquí, por concepto de derivada, tenemos que derivada de p con respecto a dx es igual a 1 medio. Podemos pasar de x al segundo miembro e integrarlo. Y finalmente tenemos que p es igual a 1 medio de x más una constante c. Vamos a hacer entonces como cuarto paso la sustitución de variable. Esta es nuestra función en principio, y el cambio del parámetro que realizamos vendría a ser esto. Y lo que hemos obtenido, el parámetro como en función de x, es 1 medio de x más una constante. Reorganizamos a fin de obtener los valores de x, y obtenemos que x es igual a menos 2p menos c. 12 sería, en este caso sería una constante, sigue siendo una constante minúscula, lo hemos puesto para que se diferencie. Y para hallar el otro, aquí podemos reemplazar, ya que hemos hallado menos 2pc en x, en este parámetro que hemos realizado. Reemplazamos 2p menos c, menos c, perdón, en x, y se van, y obtendríamos de esto como p al cuadrado más una constante c. Bien, y como esto lo hemos obtenido en función de parámetros, son soluciones que se pueden aceptar ya que están en función de parámetros. En el segundo caso tenemos la función, el ejercicio en función de los parámetros, y por ejemplo para esta solución particular podemos reemplazar p que hemos obtenido aquí, el parámetro p, podemos reemplazarlo porque es válido también dar esta solución. Seguimos reemplazando y despejando términos. Tenemos que la solución final para el análisis cuando p menos 1 es distinto de 0, y es igual a x al cuadrado entre 4 más una constante x más una constante al cuadrado menos 2 de una constante, todos son la misma constante, que valga la redundancia, c. Y obtenemos esta solución. Ahora vamos a hacer el análisis para el segundo caso cuando p menos 1 es igual a 0. Y aquí p es igual a 1. Bien, entonces, como en este caso es solución directa, podemos reemplazar p como 1 aquí, evaluarlo, es decir, entonces evaluaríamos como p igual a 1, obteniendo y es igual a x menos 1. Hemos hecho dos análisis, uno con parámetros, otro en el caso de p menos 1 es distinto de 0, uno con parámetros y otro evaluándolo como el parámetro ya en la función inicial. Entonces podemos decir que tenemos dos soluciones, en este caso cuando el parámetro p menos 1 es igual a 0, es este valor, y en el anterior caso cuando p menos 1 es distinto de 0. Tenemos dos soluciones que satisfacen la ecuación, o esto podremos pensarlo como parámetro, que es válido también.
Bien, como tercera apartado es la ecuación diferencial de Bernoulli. Y para ello vamos a partir de la conceptualización, que es una ecuación diferencial de Bernoulli corresponde a una EDU bajo la siguiente estructura. Esta es la estructura cuando una función de x está multiplicada por y', una función de x también que es distinta, está multiplicada por y una función de x, c, que está multiplicada por y elevado a la n. Por ejemplo, aquí, esta es una función de x que está multiplicada por y', esta es otra función de x multiplicada por y, y esta es otra función, el logaritmo natural de x, que está multiplicada por y, en este caso elevado a la 8, n sería 8, y lo mismo para estos casos. Bien, entonces tenemos el ejercicio, en nuestro ejercicio es este, y como primer paso vamos nosotros a determinar si esta ecuación es una ecuación de Bernoulli. Hemos determinado esta estructura, y es la que nos plantea Bernoulli, y tenemos que satisface, ya que una función con respecto a x por y', otra función con respecto a x por y, y otra función, que en este caso sería 1, que cumple con la otra función de c de x, multiplicada por y elevado al cubo, en este caso n es igual a 3. Bien, entonces cumple, y como segundo paso podemos desarrollar esto a partir de un cambio de variable. ¿Qué es la transformación lineal? Vamos a buscar una transformación lineal de esto que evidentemente no es lineal, ya que está elevado al cubo, está elevado al cuadrado, no es lineal, a través de un valor, en este caso u, que es una función que relaciona el valor de y elevado a la 1 menos n. Recordemos que n a partir de esto es 3, entonces aquí evaluando 1 menos 3 sería u y a la menos 2. Y si derivamos esto, tendríamos, por ejemplo, que y' es igual a menos 1 medio de u elevado a la menos 3 medios por u'. Recordemos que u es una función, entonces tenemos que multiplicar por u', ya que no sabemos si es una función solo x o x al cubo o raíz de x, pueden ser muchas, entonces consideremos como una función de g de x en este caso, pero para términos más sencillos la consideramos como u nada más. Aquí podemos reemplazar y' en esto y y en esto. Reemplazando, tenemos ir organizando los miembros a través de propiedad distributiva y aquí por propiedad de potencia. Tenemos estos valores finales. Esto es lo que hemos determinado anteriormente. Y lo que vamos a hacer a partir de aquí es buscar esta transformación lineal, que se nos va a ser mucho más sencillo, y buscar esta estructura nos permite además determinar posteriormente un valor de u, que va a ser distinto a esto, y un valor de uy, que nos va a permitir la ecuación final, pero tenemos que buscar esta estructura. Podemos multiplicar por menos 2x al cuadrado por u elevado a los 3 medios en ambos miembros, porque va a permitir que eliminemos esto y que eliminemos esto también. Entonces tenemos sencillamente u' menos 4x a la menos 1 por u es igual a menos 2x a la menos 2. Aquí hemos ya determinado y hemos cumplido con la transformación lineal. U' es y', entonces u es y, y en este caso menos 4 de x es igual a p de x, y q de x sería menos 2 entre x al cuadrado. Hemos determinado, hemos hecho una transformación de la ecuación diferencial a una ecuación lineal, ya que aquí corresponde con la ecuación lineal de primer orden, que es esta de aquí, y en este caso vamos a realizar entonces un cambio, vamos a determinar la u y la uy que les mencioné anteriormente. Esto nos va a permitir desarrollar como tal la función y determinar los valores, es decir, la solución de la ecuación diferencial. Bien, hemos determinado la ecuación de primer orden a través de ese ordenamiento que hemos realizado al final, y entonces a partir de aquí vamos a determinar el valor de u, que es distinto de esto, no es lo mismo. Entonces u sería elevado a la integral de todo de menos 4 de x, ya que menos 4 sobre x es igual a p de x, y p de x lo reemplazamos sencillamente multiplicado por dx. Esa es una integral directa del logaritmo natural de x por menos 4. Esto por propiedades menos 4 pasaría como potencia, y por propiedades de logaritmos
pasaría a x menos 4, reemplazaría y x menos 4 bajaría aquí. Y el logaritmo natural de vendría a ser 1, entonces solo sería x a la menos 4. Es decir, este valor que hemos obtenido. Entonces u es igual a x a la menos 4. Bien, ahora vamos a determinar el valor de y(u), que es todo esto. Entonces, como les dije, mi valor de u es igual a x menos 4. U es igual a x a la menos 4. Y el valor de y, como les mencioné anteriormente, y es nuestro u. Y es el u. Y' es u'. Entonces quiere decir que u es y. Entonces y es u. Podemos reemplazar. Como les dije, u no es lo mismo que esto. ¿Vale? Eso hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado. Entonces reemplazamos. Tenemos la integral de q de x es esto. Entonces menos 2 sobre x al cuadrado. Bien. Y u que hemos determinado esta u con esto. Sería x a la menos 4. X a la menos 4 de x más una constante. Podemos sacar esta constante menos 2 y aquí sería x a la menos 4 por x a la menos 2 sería x a la menos 6 de x más una constante. Integramos eso, es una integral directa. Y reorganizando tenemos que u es igual a x a la 4 por d por 2 entre 5x a la 5 más una constante. Y aquí seguimos reorganizando y tenemos finalmente que u va a ser igual a 2 más cx elevado a la 5 sobre 5x. Bien, hemos obtenido el valor de u, que sería todo esto. Y recordemos que hemos hecho que nuestra u era y a la menos 2. Entonces, considerando que nuestra u era igual a y a la menos 2, que es lo que hemos hecho anteriormente, entonces podemos reemplazar en el u que hemos determinado actualmente. Y a partir de aquí vamos a determinar la solución. Podemos, por cualquiera de las formas, por multiplicarlo por menos 1 a ambos miembros, elevarlo a la menos 1 en ambos miembros, perdón, y en este caso sería menos 2 por menos 1, sería 2 positivo. Esto se reorganiza, numerador a denominador y respectivamente por el otro lado, denominador a numerador, y tendríamos esto. Aquí reorganizando, al cuadrado sería raíz de todo esto, es decir, raíz de 5x sobre 2 más una constante de x en la quinta, que es una primera solución. ¿Por qué? Porque si pasamos como raíz, tenemos más menos, y es en la segunda solución. Tenemos más menos de la raíz de todo esto, que es raíz de 5x sobre 2, más una constante de c por x a la 5. Bien, hemos determinado de este modo y planteado que es una ecuación de Riccati, Lagrange y Bernoulli, que nos ha permitido por su otro lado determinar 3 soluciones distintas para cada ejercicio. De este modo se puede apreciar la resolución de ecuaciones diferenciales correspondientes a Riccati, Lagrange y Bernoulli. Muchas gracias.